Carla, cheers. Cheers. Por mí se da. Yo sé que tú estabas resistente a esto, pero tú vas a ver que después que tengamos rato tú te vas soltando. Yo creo que sí. Y mira, que yo te dije a ti, ¿tú te acuerdas una vez que nos reunimos aquí mismo? Hace como 6 meses, y cuidado, que yo te dije como, mira, un día tenemos que hacer un episodio del Tertulia, y bueno, tú sabes como yo estaba en eso, pero incluso en ese momento yo todavía no estaba claro de lo que tú hacías. Porque yo sé que Carla trabaja afuera, trabajaste en Nueva York, trabajaste en Londres, en Deloitte fue tu último lugar de trabajo, ¿verdad? Y yo, bueno, tiene que ser dura, pero todavía no estoy muy claro que eso de que de human-centric something. Pero la experiencia de lo que hemos hecho contigo en Body Nation, de ese acompañamiento, ha sido de que... Y ojo, todavía no estamos desplegando nada. O sea, uno está emocionado porque uno sabe lo que viene. Pero cuando empecemos a hacer cosas ya que uno pueda compartir hacia afuera y que uno pueda ver la reacción de la gente, cómo eso se transfiere en la experiencia de la gente, yo creo que ahí es que uno va a emocionarse de verdad. Sí, yo creo que sí. Entonces, lo que yo quiero que tú me ayudes hoy es a definir y compartir qué es el Human-Centric Design. Empecemos por ahí. Ok, perfecto. Human-centered design o el diseño centrado en el ser humano. Perdón que te interrumpa. Tú eres de la poca invitada que me hace beber. Yo espero que tú también te unas. Aquí estamos. Mayra, salud. Salud. Al equipo de estilismo que nos acompaña el día de hoy. Estilismo y relaciones Y públicas. acompañamiento moral. Human-centered design viene siendo una metodología de diseño. Y esa metodología a mí yo la aprendí en mi maestría. Yo hice mi maestría en Nueva York, en School of Visual Arts. Más que nada en diseño para innovación social. Pero una parte central de la maestría era esta metodología de Human-Centered Design. Y suena muy básico, esta primera explicación que te voy a dar, pero después podemos darle doble clic. Es entender que el diseño el ser humano tiene que centrar dentro del proceso del diseño, desde el principio, en el medio y al final. Y eso suena como medio evidente, como que, y cómo que lo hacemos. Pero la verdad, esto es una manera de pensar y un proceso que viene siendo relativamente nuevo en los últimos, vamos a decir, 20, 30 años, mucho más en los últimos 10, 15. Antes, vamos a decir, cuando pasó... pensé en inglés. Dilo en inglés. Yo sé, yo por experiencia trabajando contigo, yo sé que tú piensas y escribes en inglés. Sí. Así que no te apures. ¿Dale? Ok, perfecto. Bueno, la revolución industrial, o sea, nos abrió muchísimas posibilidades de poder crear muchísimo producto, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que la economía se volvió mucho product-based. Y por la facilidad de poder crear todo este tipo de productos, o sea, todo lo que nos imaginábamos y la manufactura se podía hacer rápido, después hubo esos avances tecnológicos. Basically, we started doing a lot of stuff. Sin realmente tener esa reflexión y ese pensamiento y esa estrategia de por qué estábamos haciendo lo que estábamos haciendo y para quién. Entonces, esta metodología surge de alguna manera como respondiendo al sobreconsumismo o la sobrecreación de artículos, procesos, servicios que pueden ser innecesarios e irrelevantes porque no se han considerado el ser humano como el centro de con lo que va a interactuar ese producto, ese servicio, esa experiencia. Entonces, Human-Centered Design de manera llana es centrando un proceso de diseño que ya viene bien marcado, o sea, tiene sus áreas y es un proceso que se puede replicar y se puede medir y comprobar a través del tiempo,
centrando el ser humano desde el discovery, desde tú comenzar a comprender lo que se va a hacer, con qué tú vas a trabajar, y teniendo touch points con el ser humano a través del proceso. Ok. Ayúdame a entender cómo se ve eso en la práctica, ¿verdad? Porque esa es la definición, pero seguramente el que no trabaja en la industria o el que no tiene como ese tipo de sensibilidad a lo que estamos hablando, se preguntará, ok, pero ¿cómo se ve eso? ¿O qué marca hace eso? ¿Cómo se ve eso en la práctica? ¿O cuáles son esos casos de éxito que podríamos decir, bueno, mira, ahí hubo un Human-Centric Design? Sí, yo creo que ahora esto es una metodología que lo está adaptando toda la compañía, vamos a decir, grande y relevante. O sea, desde Google, Apple, Spotify, todo el mundo tiene algún tipo de variación de este esquema de Human Centered Design y este proceso. Obviamente, le dan su sazón, le ponen, vamos a decir, su punto de vista y lo enfocan en su contexto, pero el proceso básicamente comienza con tú hacer un descubrimiento. O sea, la parte que se llama discovery. Es tú acercarte a un problema sin ya tener una solución prescrita. O sea, entender que como que tú no sabes nada. O sea, tú vienes a explorar, a entender. Y eso como líderes de industria, gerentes, profesionales, requiere el soltar el ego de ser el experto y volver a decir, bueno, yo no sé lo que yo no sé. Vamos a comenzar a hacer ese discovery. Entonces, por ejemplo, si tú lo que quieres es pensar en un proceso diferente para tu empresa, un producto, un servicio, tú comienzas a hablar con el usuario de ese producto y ese servicio. O tú comienzas a hablar incluso internamente dentro de esa empresa, cómo los empleados interactúan o cuáles son las necesidades básicas. Y tú comienzas a crear como esa riqueza de contexto. Entonces, esa parte todo es investigación. Y hay una parte que yo siento que mucha gente se vuela porque a la gente le gusta mucho el llegar a la idea y comenzar a implementar. Pero esa parte de discovery, de, eh, de asumir un reto bajo la premisa de que yo no sé y por ende voy a descubrir, es una parte, vamos a decir, básica y esencial de este proceso. Una vez tú tengas información, una vez tú hagas, vamos a decir, esa actividad, y hay muchísima actividad, y por eso te digo que esta grande compañía, IBM, también tiene ese tipo de proceso. Después de ahí, tú analizas lo que tú aprendiste. Entonces pasa un proceso de análisis o lo que dicen los gringos sense making. O sea, cómo tú haces sentido de lo que tú descubriste en el campo. Vamos a ponerlo así. Y cuando tú tienes ese análisis, cuando tú has creado sentido de lo que has aprendido, pues cómo tú comienzas a generar una estrategia ante eso. Y de ahí tú comienzas a crear, a generar ideas, que fue similar al proceso que hicimos con Body Ignition. O sea, cómo tú comienzas a luego crear ideas y ver implementaciones en el negocio. O sea, what would it take for it to happen? Entonces, es un proceso que conlleva discovery, analysis, o sea, analizar, diseñar y después lo que es implementar o pilots. O sea, todo el mundo tiene una versión de ese esquema. Ok. ¿Hay un caso así como de éxito que te da a la mira de todo el mundo que tú me puedes decir, mira, eso es un ejemplo perfecto de un Human-Centric Design? ¿Te llega a la mente uno ahora? Sí, o sea, este es más en la zona, vamos a decir, de impacto social, pero a mí me parece muy interesante porque vincula mucho lo que es la experiencia de marca y la experiencia del usuario y entendiendo desde el punto de vista del ser humano. Entonces, em, eh, General Electric tiene una división donde ellos hacen maquinaria de medicina. Y entre eso tienen los MRIs, ¿verdad? Y ellos se estaban enfocando en un problema. Y yo creo que esto es lo
quien trabajó en este proyecto fue IDEO, que es una compañía, vamos a decir, top dentro de este mundo. Y el reto que ellos tenían era que había muchos niños que necesitaban pasar por el MRI. Que es una máquina de resonancia. Exacto, gracias, la máquina de resonancia. Sin embargo, si tú sabes algo de esa máquina, son completamente, o sea, they're scary. O sea, son... Sí. Bueno, a la gente adulta le cuesta trabajo. O sea, yo conozco personas que son claustrofóbicas o son muy ansiosas y no se pueden someter a máquinas de resonancia porque tú tienes que estar por lo menos 20 minutos, no te puedes mover. O sea, si tú te mueves 1 centímetro, hay que reiniciar la prueba de nuevo. Entonces, yo como usuario sé que antes tenían un problema que ya no lo tienen y yo creo que ahí era donde tú ibas. Entonces, por favor, continúa. No, la verdad, lo interesante es que el mismo problema, o sea, el problema, la realidad es la misma que tú dices, la gente le da claustrofobia, tú tienes que durar mucho tiempo sin moverte. Entonces, imagínate eso para un niño. La experiencia que estaba siendo reportada era algo muy cerca de traumático, y más para un niño que ya tiene, vamos a decir, una condición que se está tratando. Entonces, lo que hizo esta compañía que dijo, bueno, ¿cuáles son los restraints? ¿Cuáles son las cosas que no se pueden cambiar? A nosotros nos gusta decir que como que el current reality, ¿cuál es la realidad actual? La maquinaria no se va a cambiar. O sea, la maquinaria es lo que es. Y la experiencia está siendo de esta manera con los niños. Está haciendo, da miedo, no quieren ir. Había una tasa de resonancia que no se podían completar, por ende no se podía continuar el diagnóstico médico. Y lo que ellos hicieron fue, bueno, si no se puede cambiar la máquina, seguro se puede cambiar la experiencia. Entonces, de nuevo, ellos hicieron todo este proceso de investigación con el usuario, con los niños, con los padres, con los doctores, y llegaron a esta solución que me pareció tan elegante, que era... antes de tú tener la cita de la resonancia, al niño se le entregaba un libro. Y ese libro era un libro de aventura, donde te decían que te habían seleccionado a ti para ser el héroe de una aventura. Entonces puede ser, por ejemplo, en tu caso, tú eres un astronauta. Y que este astronauta, para completar esta misión, tiene que tener una nave. Y que en esta nave, parte de la misión que se tiene que quedar muy quieto por esta cantidad de tiempo. Entonces, vamos a decir, te ponían los criterios necesarios médicos, pero a través de esta historia fantástica e emocionante para el niño, donde se sentía también un sentido de protagonismo y también como que de agencia. ¿Tú entiendes? No es algo que me está pasando, es algo que yo estoy interactuando con la experiencia. Y cuando iban al MRI, ellos habían, simplemente con sticker, con rotulación, con vinil, habían transformado la máquina por afuera para hacerle aparentar de que era como un cohete o algo por el estilo. Entonces ya el niño se sentía que era parte de toda una experiencia. La data de ahí era impresionante. O sea, ellos subieron, creo, un 95% de el completion rate de poder hacer ese estudio médico que era completamente necesario con muchos de los casos. Entonces, eso este es un ejemplo para decirte de que a veces la innovación y cómo tú ves los problemas no tienen que necesariamente ser tan radical como tú decís, vamos a cambiar la máquina. A veces es un punto de vista diferente, a veces es una idea, vamos a decir, innovadora, pero que tiene que venir o se tiene que inspirar del usuario, o sea, de la persona que está interactuando con esa marca, con esa experiencia, con esa solución. Sí. Totalmente de acuerdo. Y realmente es el impacto que tiene como tú vendes, como tú explicas la experiencia, cómo es la interacción durante la experiencia. O sea, eso, el lenguaje, todo lo que tiene que ver con los sentidos durante ese momento, eso hace que como se siente la persona y como la persona se adhiere a ese proceso, pues sea de una manera totalmente distinta. Y con el acompañamiento que hemos tenido contigo, a pesar de que lo que nosotros hacemos es diversión, ¿verdad? Porque sí, o sea,
somos gimnasio, la gente viene a hacer un acto de compromiso con ellos mismos y bueno, me tengo que ejercitar por mi salud y esto es un hábito, esto es disciplina. La forma en que nosotros, de una manera muy orgánica, lo hemos querido hacer sentir es que tú vienes, tú un momento de celebración, tú vienes a celebrar que tú eres capaz de moverte, de hacer cosas, de generar fuerza y tú te sientes bien aquí en comunidad y tú te vas a sentir mejor de aquí cuando te vayas, tú vas a llegar a cualquier sitio de mejor estado de ánimo, tú vas a dormir mejor. Esto tiene una serie de transferencias a cómo tú te sientes. Pero como yo he podido interpretar el proceso, es que muchas cosas que uno pudiera, desde un punto de vista, pues, de sentido común, de intuición, hacer, tú pones como esa intuición en papel. Ujú. Y se oye pendejo, como claro, eso es lo que todo el mundo debería hacer, poner la intuición en papel. Pero a veces las grandes empresas, las grandes marcas, por esa diferente comunicación entre los departamentos, a veces pueden perder de vista que, en primer lugar, esto está hecho para el individuo. Ujú. Nos olvidamos del individuo y ahora el individuo ni siquiera está conectando con lo que nosotros creamos para él. Aunque Exactamente. sea una solución médica, que tú dirás, bueno, pero una solución médica no tiene que ser divertida. No tiene por qué serlo. Sin embargo, cuando se trata de personas que muestran algún tipo de resistencia, pues entonces tenemos que buscar una forma en que sí lo sea. Ujú. Sí, y yo siento que una de las cosas que resuena de lo que tú estás diciendo es que uno no interactúa o compra marcas necesariamente por lo que esa marca transaccionalmente te está aportando. Para mí, tú inviertes y compras en marca por cómo esa marca te está haciendo sentir. Y eso es para mí una verdad de Ignition. O sea, yo trabajando con ustedes, una de las cosas que a mí me encantó darme cuenta desde el principio era que ya esa esencia de la marca estaba ahí. Y muchas de las acciones que ustedes estaban tomando, como tú bien dices, eran acciones como intuitivas. Entonces, como que, ok, eso está súper bien porque hay muchas cosas que están funcionando. ¿Cómo tú le agregas la estrategia de marca? Y también estrategia de marca a veces está... Los términos creo que a veces nos limitan, porque tú dices estrategia de marca y seguro que a diferentes personas le vienen... Eso puede significar muchas cosas. Exactamente, pero vamos a decir estrategia de marca o cómo innovar adentro de tanto su negocio, pero también en el sector, que fue algo que nosotros vimos desde el principio de la interacción con el grupo, o sea, con tus socios y contigo, que era, bueno, ¿cuál es el futuro de este sector? Y primero uno, tomarse el tiempo de ser crítico y de como que a mí me encantaba algo que hace un profesor, como que to think about thinking. O sea, a veces uno está tan involucrado en la marca como ustedes lo están y lo más seguro cualquier eh, como que owner de marca se sintiera igual, de tú tener una pausa, tú tener el espacio de tú decir, ok, espérate, ¿qué estamos haciendo que fue intuitivamente correcto y lo estamos haciendo bastante bien? ¿Y cuáles son otras oportunidades que quizás estamos dejando en la mesa y cómo lo articulamos? Entonces, es una manera, vamos a decir, más llana de hablar de estrategia de marca, pero definitivamente hay una parte de intuición ahí que es súper importante. Yo creo que la gente... le resta importancia a eso, porque a veces uno está tan acostumbrado a ver data, a ver números, a ver procesos, y yo soy amante de todo eso, pero la intuición es algo muy importante en el proceso creativo. Sí. Y otra cosa es que te ayuda a crear procesos para que eso no dependa de un individuo ni de que se den las condiciones perfectas para que sea así. Ujú. Porque eso es algo que a mí siempre me ha preocupado el crecimiento. Decir, bueno, actualmente tenemos 3 sucursales, la experiencia se siente bien, todo el mundo está trabajando bien, creo que se siente homogéneo la profesionalidad en las 3 diferentes sucursales, pero tú dirás, bueno, hemos logrado eso gracias a que nosotros hemos crecido lento y bueno, el mismo equipo que teníamos hemos logrado que sea eficiente y distribuirlo entre sucursales, pero ¿hasta cuándo yo puedo crecer de esta manera y que se siga sintiendo así? ¿O qué pasa si yo pierdo a fulano en esta sucursal? Pues entonces yo voy a perder esa atmósfera, ¿verdad? Que yo he logrado
porque se me fue una pieza clave del equipo. Y lo que este proceso me ha ayudado a entender es que tú puedes hacer que eso, que se siente orgánico, sea obedezca a procesos. Ujú. Y se puede sentir como counterintuitive, ¿verdad? Porque tú dices, ok, pero ¿cómo tú haces que algo orgánico sea un proceso? O sea, esos son antagonistas. Bueno, un proceso en cuanto a la cultura, podría decirse, en cuanto a qué nos rige, cuáles son las cosas que nosotros celebramos e incentivamos, cuáles son las cosas que nosotros no celebramos. De igual manera, celebración no es nada más aplausos, celebración es incluso a nivel monetario, cómo tú incentivas a tu equipo de trabajo. Algo tan sencillo como tú incentivar conductas, no tan solo resultados, hace que los miembros del equipo pues actúen de una manera diferente porque son premiados o desincentivados de acuerdo a su conducta, no tan solo al resultado que generan. Yo soy una persona que valora mucho lo práctico y busco crear eficiencias en mi día a día. Por eso, siempre he visto el valor de traer mis pedidos por Domex. En mis años como cliente, siempre he visto cómo persiguen mejorar la experiencia de sus usuarios. Pide lo que quieras, tráelo por Domex y recibe directamente en la puerta de tu hogar. En Domex, corremos por ti. Pero yo creo que tú puedes articular todo eso mejor que yo. No, yo creo que eso, todo eso creo que parte de tú comenzar a pensar en tu marca de forma más estratégica. O sea, para mí el proceso de brand strategy o brand building, que ese es como el término que a mí me gusta utilizar porque es fácil de entender, estamos construyendo algo, es mucho de diluir, de concentrar esa esencia, o sea, de tú poder tener, o sea, desconstruir como que qué hace esa marca lo que es. Que creo que fue una de las preguntas, vamos a decir, clave en los workshops que hacíamos. O sea, como que qué hace Body Ignition. Y el tomarse el tiempo de pensar eso es importante. Y bien, porque tú, como tú dices, ustedes están muy involucrados, pero a medida que uno quiere escalar y a medida que uno quiere crecer, tú quieres que la esencia y la forma de trabajo se vuelva una forma sistémica. Y para mí, por eso es la importancia de la marca. O sea, la marca lo que te da es esa entidad que tú estás creando, a pesar de ustedes siendo socios, siendo una comunidad, a pesar de las personas que han trabajado con ustedes a través del tiempo. O sea, cómo se crea esa entidad. Y ese tema a mí me interesa mucho porque yo creo que hay personas que piensan que una marca es como un logo. Y a mí me gusta decirle a mi cliente que bien es cierto que un logo es súper importante, pero si tú piensas en crear una entidad como una persona, el logo viene siendo como la cara. Te dice mucho, te dice si esa persona es honesta, tú puedes más o menos leer las intenciones, tú puedes sentirte atraída por esa cara o no, pero tu marca no puede ser una cara flotante, ¿verdad? Entonces tú tienes que contemplar, bueno, y el cuerpo. Entonces ahí yo dijera que es el sistema de diseño. El sistema de diseño es todas las interacciones que va a tener tu usuario, ya sea tu usuario como cliente, pero tu usuario también, en su caso, como coaches o staff, con la marca y cómo se sienten esos diferentes touch points. Pero para mí, donde viene a veces el missing piece de ese brand strategy, es pensar como en el organismo interno. ¿Tú entiendes? O sea, ese brand strategy ya viene siendo el cerebro, el corazón, o sea, lo que hace que todas las otras partes se muevan de forma accionable, congruente, exitosa. Y es como que literalmente, bueno, metafóricamente, ¿verdad? Hay que comenzar a crear vida la marca. Entonces, el pensar en una marca de una forma más completa, de tú crear una identidad, para mí hay muchísimos beneficios de pensarlo de esa manera. El comportamiento de las personas ha cambiado mucho en los últimos años, tanto de empleomanía como consumidor. Por ponerte un ejemplo del mismo gimnasio. Hoy yo vi una data que te compartí que hablaba de que las grandes cadenas de gimnasio hoy en día están teniendo problemas con la generación Z.
Y es porque a la generación Z en verdad le gusta ir al gimnasio. Entonces quieren pasar tiempo en el gimnasio se convierte en un espacio social en donde ellos quieren no nada más entrenar, sino que se toman un café antes con los amigos o se quedan un rato después a janguear. Entonces, ¿qué problema están teniendo los grandes gimnasios? Que su modelo estaba diseñado para que la gente no fuera. O sea, literalmente su modelo apostaba a que la gente no fuera. Ujú. Yo tengo miles de personas en un cargo automático barato, pero yo estoy contando con que ella no va a venir y por eso yo puedo tener un espacio físico más pequeño y hacer que con ese poco ticket que la gente me paga, aunque están pagando poco, haga sentido, porque a lo mejor un 20-30% de esa lista de clientes que me pagan son los que verdaderamente vienen y usan las instalaciones. Ujú. Ahora tiene el gran problema de que adivina qué, queremos usarla. Y tú tienes instalaciones que aguantan 500 gente y tú tienes miles de personas que quieren utilizar el gimnasio. Entonces, eso es un problema moderno debido a nueva generación. Y del lado del empleado, la gente se queja, que estoy en sí, que no quieren durar a ningún lado, que tú miras un CV y han pasado por 10 empresas en menos de 5 años. Y es porque también la gente valora hoy en día mucho más lo que es cómo ellos se sienten. Si yo siento respeto y admiración por mi mentor o por mis superiores, si yo me identifico con los valores de esta marca. O sea, son una serie de cosas que esta nueva generación le daba importancia, que las generaciones anteriores no, ni siquiera podían, porque es que no había un espacio Sí. para tú ponerte así de pique. Ujú. Y yo creo que es el tipo de cosas que hacen que es el diseño de esa raíz, de esa línea de pensamiento, cobre más relevancia hoy en día. Que tú eras, pero ¿por qué esta moda? Antes se hacía branding, antes se hacía cosas sin tanta parafernalia. Ajá. Bueno, ahora la parafernalia es mucho más necesaria. Porque es como mi manera de verlo. Sí, y también yo dijera que el diseño tradicional es bellísimo y es súper importante. O sea, mi formación comenzó en Chabón, o sea, en fundamento de diseño, en diseño gráfico puro, yo me llegué a enamorar de tipografía, de formas, de todo eso. O sea, que no es restando a esa No, lo que pasa es que es expertise. es que eso no interactúa con la experiencia. Exacto. Yo lo que creo ahora es que el diseñador está siendo retado y a la vez, vamos a decir, traído más a la mesa y antes a la mesa, que yo creo que era una queja desde siempre, el hecho de que el diseño era como el wrapper del final. Ya ahora ya está surgiendo ser la responsabilidad del diseñador el poder entender el usuario dentro de toda la matices. Y como tú estabas diciendo, una de las cosas que a mí más me llama la atención de esta nueva generación y de entender cuáles son los cambios que vienen, también esa generación de Gen Z apuesta mucho y valora mucho lo que es marcas que tengan integridad. O sea, marcas que sean congruentes con lo que dicen que hacen, con la promesa que tienen hacia la sociedad, hacia su usuario. Y también, o sea, ¿por qué tú existes? O sea, aparte de dame un producto, un servicio, una experiencia, un programa, un proceso, o sea, why do you exist? Entonces esa parte comienza a abrir esta necesidad y este shift que yo estoy viendo de las marcas necesitar un propósito social. O sea, qué, aparte del servicio que tú das, ¿qué más tú aportas a la sociedad? Tú me estás diciendo que entonces ya ese letrerito en la recepción de misión, visión y valores, ya eso no sirve para nada. O por lo menos no sirve de esa manera. Yo creo que la misión, visión y valores son importantes, pero yo lo que creo es que hay mucha gente que lo coge como un placeholder o como que de una forma muy genérica. O sea, esas tres cosas son muy importantes. Incluso una de las cosas que yo aprendí en mi maestría, que me gustó muchísimo, que estábamos tratando de entender cuáles eran las mejores mission statements que existían. Y el mejor mission statement que nosotros pudimos descifrar en la maestría fue John F. Kennedy, cuando decía en uno de su discurso que Estados Unidos iba a llegar a la luna antes que el año se acabara.
Y es un Antes que la década, ¿no? antes que la década, gracias, se acabara. Y estaban hablando como que, mira, eso no es una marca per se, pero vamos a decir, si Estados Unidos es una marca, que para este ejercicio mental, él acaba de articular un mission statement que es perfecto. O sea, te dijo cuál es la aspiración, qué es lo que van a hacer y cuándo van a llegar. Entonces, para mí eso es importante empezando en el mission statement. Lo que pasa mucho es que el mission statement o se mantiene muy genérico o se mantiene incluso demasiado irrealista. O sea, como de una forma que ya pasa de lo aspiracional a lo irreal. Entonces deja de ser útil. Sí. Y yo creo que así es como lamentablemente la mayoría de las empresas lo ven. Es como, hicimos eso, un ejercicio ahí con unos asesores, con unos consultores o con la de recursos humanos, pero nadie, o sea, está ahí, pero se convierte como en una mosca en la pared, Ujú. que pasa desapercibido. O sea, nadie en la empresa sabe lo que es, sabe que esos son unos letreros que están ahí adelante, pero nadie verdaderamente está conectando con eso. Ni eso tampoco dicta nada de por qué se hacen las cosas, de qué manera las hacemos, qué perseguimos, cuál es el propósito. Y yo creo que eso es parte de lo que hoy en día se llama tanto y se menciona tanto, que es la cultura de la empresa. La cultura va de la mano con eso. Ujú. Sí, incluso yo creo que la cultura es una de las partes del branding que a veces menos se habla, pero es más importante, porque como la gente se siente dentro de una empresa trabajando, ese es un sentimiento, eso es abstracto y eso se percibe dentro de la clientela que tú estás sirviendo. Y hay un libro que se llama Blink, de Malcolm Gladwell, lo más seguro tú conoces. Estoy familiarizado, pero no lo he leído. Bueno, sé cuál. él habla de la inteligencia intuitiva y una de las cosas que él menciona, que yo siento que eso es spot on, es que tu cerebro funciona mucho de forma subconsciente. O sea, hay muchas cosas que tú sabes, tú no sabes que tú sabes, pero tú lo sabes. O sea, ya tu cerebro ha cogido de experiencia pasada, de observación, de comparación. O sea, ya esa data está ahí. Entonces, él habla del tener inteligencia que es intuitiva. Entonces, volviendo a lo que tú estabas hablando de la importancia de articular la intuición y más la intuición que tú tienes en marcas, esa inteligencia intuitiva la tiene todo el mundo. O sea, hay cosas que tú sabes que no están bien y tú no puedes determinar por qué. Eso es parte de la inteligencia intuitiva. En cultura, lo que termina pasando es que tú dices, cónchale, yo voy a este lugar, pero no sé, como una mala onda, se siente raro, no me gusta estar ahí, pero tú no puedes articular. ¿Qué es lo que no te gusta? Porque nadie te trató mal, nada malo estaba pasando. Entonces hay otros detonantes que están pasando dentro de ese ambiente o esa interacción que muchas veces es cultura, porque es algo intangible, que tu inteligencia intuitiva está diciendo, no, pero es que yo no me siento cómodo. Como puede pasar lo contrario, que yo creo que en VI pasa lo contrario, ¿verdad? Que como, escúchale, pero se siente bien, está aquí. Y te lo digo más que una persona que lo conoce a ustedes. Y que tiene claros intereses. Que tengo claros intereses. O sea, me voy hasta la primera, hace que 10 años, 8 años, cuando yo comencé a entrenar con ustedes, en ese va y viene de vivir fuera, yo decía, esto no se siente como un gimnasio, esto se siente como una comunidad, como que tú llegaste a un lugar y que hay algo que se siente bien. Entonces, tú dices, bueno, eso es cultura, pero cómo tú destilas cultura, cómo tú articulas cultura y a tu punto, cómo tú lo haces sistemático y cómo tú lo haces operacional. Ya ahí esa es parte de la estrategia y la planificación. ¿Tú tienes una definición de lo que es cultura? O sea, ¿cómo se define? ¿O una definición personal? Sí, para mí cultura es cómo se siente trabajar en un lugar o cómo se siente interactuar con un lugar. Y eso es tan abstracto, porque tú dirás, cónchale, pero es de cada quien. Y por eso para mí la cultura es muy... hay gente que no se va a sentir atraída a diferentes tipos de cultura, porque tú no buscas los mismos tipos de sentimientos en diferentes ambientes. Yo creo que una cultura exitosa es una cultura donde tú te sientes que tú perteneces. O sea, esa definición como de belonging. Y eso yo creo que
esa esencia de tú tener ese sentido de pertenencia en la cultura, sí, vamos a decir, es un unificador de marcas para algo que tú deberías estar buscando. De lo contrario, hay gente que se va a identificar con unas culturas más que otras. O sea, cómo se siente el tú interactuar con ese espacio, con esa persona, con esa marca, con esa compañía. ¿Qué tiempo tú duraste trabajando en firmas? O sea, yo sé que tú estuviste en Nueva York, estuviste en Londres, o sea, ¿fue en la misma empresa? Sí, yo trabajé en Deloitte en Nueva York por algunos años y fue muy interesante porque como funcionaba el departamento donde yo estaba, que era el departamento de innovación, que se llama Dublin, tú tenías como unos grupos multidisciplinarios. Y así es, o sea, yo como que I swear bajo este approach también, que es una parte muy importante de Human Centered Design, de entender que tú tienes que tener diferentes skill sets y diferentes perspectivas en la mesa. Entonces teníamos estos como grupo cores donde tú tenías una persona que era un investigador, una persona que era un diseñador y luego tú tenías una persona que lo veía en términos de negocio. Entonces, nosotros teníamos proyectos que duraban 1 mes a 6 meses y todas esas... o sea, uno viajaba a través del mundo buscando, o sea, yendo a donde el cliente, entendiendo el problema, bajo ese núcleo de esa versión como multidisciplinaria. Y eso trae muchísimo a la mesa, porque lógicamente hay competing interest, o sea, el de investigación está muy enfocado en su mandato, de entender el contexto, de entender las conexiones que él está viendo, entender el problema sistemáticamente, contextualmente, entender lo del usuario. El diseñador está diciendo que qué yo hago con esa información, cómo yo puedo solucionar problemas, cómo eso se siente o se manifiesta en la realidad. Y obviamente el de negocio está diciendo, ok, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué es posible? ¿Cuál es el return on investment? ¿Cuáles son las implicaciones que eso tiene con el negocio? Entonces, básicamente yo me pasé años en Nueva York trabajando con muchas firmas bajo ese mismo esquema y luego en Londres también, básicamente. O sea, que tú tuviste la oportunidad de trabajar con marcas muy grandes, pero también de trabajar con profesionales digamos que bien rankeados. Que o sea, no es fácil trabajar, son áreas de trabajo y son organizaciones muy competitivas. ¿Tú ves esa experiencia como una especie de curso acelerado a lo que tú sabes? Yo aprendí muchísimo de esa experiencia, o sea, de muchas maneras diferentes. Primero, lo importante de pasar por ese imposter syndrome. Yo me acuerdo que cuando yo fui a la primera entrevista, las oficinas están en Rockefeller Plaza. O sea, tú sabes donde ponen el árbol gigante. Sí, que se patina. La gente patina. Es ese edificio. Y yo me acuerdo que yo no sabía que era ahí. Y cuando yo fui, era como que, wow. Yo vengo de una islita en el Caribe, porque yo estoy entrando al piso, qué sé yo, 50 y pico de este edificio. Y eso fue muy interesante. Kind of scary, más de la edad que yo tenía, que yo creo que yo tenía 24 o 25 años. Pero lo lindo es tú unirte con profesionales que, uno, están súper apasionados con lo que hacen y también valoran realmente de manera real, genuina, lo que puede ser la colaboración. Entonces, después ese término de cultura y de belonging ya vuelve a ser algo que se siente en esa experiencia. Pero yo creo que lo que más yo aprendí de esa experiencia fueron, uno, hay algo del consultor, y yo creo que más que el consultor también es de liderazgo. Yo me he dado cuenta que buenos líderes saben hacer esto, que es entender que si tú entras a un proyecto nuevo, a un contexto nuevo, a un problema, tú no tienes que saber toda la información. Tú tienes que saber la información que tú tienes que saber. Y eso fue, vamos a decir, un ejercicio muy interesante, donde a través de los diferentes proyectos yo iba creando como ese proceso interno de what do I need to know,
what is it okay that I don't know? Porque hay mucha parte del consultor que tú llegas a una realidad con un problema que lo más seguro esa compañía tiene años tratando de solucionar internamente y te traen a ti como un SWAT team para poder resolverlo. Y uno, es súper rápido, el pace es completamente inmersivo. O sea, para explicarte, había un proyecto, si el proyecto era en Ohio, yo volaba los lunes a las 8 de la mañana a Ohio, me quedaba hasta el jueves en la tarde y regresaba. Y yo hice eso por 6 meses. Nosotros teníamos que estar donde está en la oficina del cliente. Entonces es muy inmersivo, tú realmente como que te vuelves parte de esa realidad, pero tú tienes como poco tiempo para resolver el problema versus lo que se ha visto antes. Entonces, esa parte como de poder discernir y poder entender what do I need to know para poder ser accionable, fue como muy interesante y aprendiendo eso. Siempre sobran recomendaciones de restaurantes y todo lo que tiene que ver con diversión, pero pocos se toman el tiempo de recomendarte cosas que tengan que ver con tu bienestar financiero. Bueno, con el Banco Popular sí. Con el recomendador de productos tú puedes conocer cuál es el tipo de cuenta de ahorro o de préstamo que más se ajusta a tus necesidades. El recomendador te facilita la vida, así que entra a popularenlinea.com y chequea cuál es el producto ideal para ti. Tú me estás describiendo esa experiencia y yo estoy pensando, óyeme, que pero trabajar en un piso 50 y pico, en un building en Nueva York, vista a Manhattan, me la paso viajando, experiencia, tengo 20 y pico de años y yo me paso 6 meses volando a Ohio y 6 meses volando a tal ciudad. Y después me fui para Londres a vivir. Tú estás loco, yo estoy en el Reino Unido. No me digas que tú viniste por Luis. No, hombre. La verdad, eso está buenísimo. No, la verdad, a mí sí me ha pasado algo que yo siento que ahora hemos hablado sobre esto, yo estoy creando mi firma. Y una de las cosas que a mí yo siempre he pensado es que aún haciendo ese tipo de proyectos fuera, yo decía, cónchale, yo no estoy haciendo todo en mi país, o sea, yo no estoy utilizando lo que yo he aprendido, utilizando ¿sabes? La experiencia que he podido recolectar y poder implementarla aquí. Incluso en los últimos años viviendo aquí, he trabajado principalmente con compañías externas, o sea, internacionales. Entonces ahora mi intención, o creo que mi próximo paso es ver cómo lo que he aprendido se puede aplicar en el contexto dominicano o en el contexto de Latinoamérica. Eso a mí me causa mucha emoción. O sea, yo sé que eso es una historia, vamos a decir, muy hablada del inmigrante que sale, aprende, tiene su experiencia, pero es muy real el tú querer regresar y decir, ok, bueno, vamos arriba, vamos a ser... Quiero hacer una diferencia en mi país. Exactamente, quiero hacer una diferencia aquí en lo que está dentro de mi capacidad. Muy patriótico de tu parte. De aquí salió un corte, mira, sí o sí. Bueno. Y entonces ahora, ¿qué es lo próximo? Ya tú tienes como 5 años aquí, ¿verdad? Sí, yo tengo 5 años. Y por un gran tiempo tú estuviste trabajando remoto desde aquí, ¿verdad? Sí, yo estaba trabajando como directora de diseño en una empresa, en una agencia de Estados Unidos que hace herramientas digitales, particularmente para impacto social. O sea, particularmente para non-profits, fundaciones, gobierno, startups que tienen que ver con social purpose, que es lo que estábamos hablando. Y eso me encantaba. También me dio ese entendimiento de lo importante que es la tecnología dentro de el impacto social, porque a veces uno ve impacto social y uno piensa mucho en la parte de relief, que donaciones, que es muy importante. Agua, comida. Exacto, que eso es básico, o sea, eso no quita nada la importancia, pero cuando tú comienzas a hablar de innovación social, cómo tú puedes utilizar herramientas que el sector privado utiliza todos los días, que nosotros utilizamos todos los días en términos de banking, para todos los servicios que usualmente interactuamos, pero aplicar esos conocimientos en
en la parte de innovación social. Entonces yo trabajé con ellos por 3 años y bueno, decidí irme independizando. Después entendí el ir creando esta estructura donde dije, bueno, si esta idea, si yo valoré tanto dentro de mi experiencia el tener equipo multidisciplinario y ver un problema bajo diferentes tipos de perspectivas, eso es lo que yo quiero replicar también. Entonces, es algo que estoy construyendo y ya tenemos un equipo de profesionales que ya son nacionales e internacionales, donde la idea es ayudar en términos de lo que es innovación social, innovación corporativa, brand building, como estábamos hablando. Yo no sé quiénes matan en el equipo, pero si están tú y Mayra, yo lo recomiendo 100%. Bueno, No, mira, y no lo digo con ánimo de que échate bombo porque tú estás aquí. O sea, de verdad, para nosotros la experiencia de trabajar contigo es un before and after. Y el que ve esto el lunes, a lo mejor no lo entiende. Pero en el 2025, cuando ustedes vean las cosas que Body Nation ha ido haciendo, van a decir, wow, qué pero yo quiero pensar eso. yo también. Y Mayra, que luego tuvo un asiento en la mesa y aún lo tiene, a mí Mayra me despeinó. O sea, Mayra, yo se lo digo a cada rato, ella es la Don Draper del equipo de Body Nation ahora mismo. Así que con ustedes dos, yo no sé quién mata ahí, pero con ustedes dos, apuesto ustedes. Tiren para adelante. Muchísimas gracias. Con esto yo no estoy cerrando el podcast, ¿no? Ya tú pensas que bueno, no. Diga, bueno, chao, muchas gracias. Aquí todavía falta. No, yo la verdad te lo agradezco mucho. Y también yo con Luis hablo mucho de eso, y bueno, con Mayra también, de que a mí me ha encantado trabajar con ustedes en términos de... Es muy gratificante tú llegas a trabajar con clientes que uno están abiertos y entienden y tienen esa, vamos a decir, sed por crecer y por ser diferente y ser mejor. Y yo siento que la apertura que ustedes han tenido, o sea, como ustedes también se complementan uno con el otro. ¿Te has dado cuenta? Eso a mí me ha encantado, o sea, eso es chulísimo de observar. No, y me siento como súper agradecida. Si fuera por el Mario tuyo, aquí tuviéramos con un Excel para comprar un botellón de agua. Oh, sí, te lo creo. No, pero es como tú dices, las personalidades se complementan. Sí. Porque también, bueno, tú lo has visto. Yo tengo mis fortalezas, pero tengo mis debilidades. Luis, Mucha más fortaleza, dijera yo. Luis, su fortaleza es eso, o sea, con los números. Sí. O sea, la verdad es que Luis ha hecho mucho impacto, pero incluso yo agradezco la experiencia de que Luis haya tenido su break para Curvo. Uh-huh. O sea, Curvo me devolvió a mí, aunque Luis nunca se ausentó por completo, pero Curvo nos devolvió a Body Nation a un asset. Mira, fue como si tú hubieras dicho, mira, fulano se vaya a hacer una maestría. Lo único que esta maestría es una maestría basada en experiencia. Sí. Y Luis como asset dio un cambio radical para bien. O sea, antes era bueno, pero es otra persona, literalmente. Yo creo que lo que más yo valoro de ustedes es que ustedes siempre quieren aprender más. O sea, ya sea en base de experiencia, ya sea en base, bueno, le hemos hablado de la cantidad de cursos, cómo ustedes buscan información. O sea, ustedes son muy inquietos en esa forma. Tanto Luis, pero como tú también, y JC. Y eso como cliente es como goldmine. ¿Te gusta trabajar con gente así, verdad? Claro que hagan sí. su tarea. Bueno, claro, que tengan la misma sed, interés y motivación, porque eso realmente motiva a uno más y uno quiere ser parte del equipo. Sí, yo creo que eso se traduce a toda la profesión. O sea, sí. Cuando tú estás trabajando con una gente que valora tu tiempo, que está comprometido, que está dando la milla extra por lo que estamos trabajando juntos, da gusto trabajar. Totalmente. Da gusto, tú quieres seguir y tú hasta te comprometes más, porque tú ves, aquí vale la pena cada esfuerzo que yo pongo. Completamente. Y a mí me pasa incluso con los mismos clientes del gimnasio. O sea, yo no tengo un cliente favorito porque me caen mejor o peor.
Yo sí tengo un cliente que honestamente termino dedicando más atención porque me devuelve más de mi tiempo. Si yo veo que tú no falta tu entrenamiento, que tú estás on top de todo, eso no quiere decir que yo no le voy a dar seguimiento a los que no están en eso, pero no deja de ser cierto de que esos clientes uno siempre se pone más creativo con los programas. Déjame hacer un programa chulísimo, porque si le gustó lo que hicimos en el bloque pasado, entonces ahora la voy a despeinar o lo voy a despeinar con lo que vamos a hacer los martes, ¿entiendes? Totalmente. Y eso yo lo veo en Carolina con sus diseños. Todo el que está, especialmente como en área creativa, en donde tú tienes que sentarte como a fundir, a craft something, con miras a que la otra persona le guste, le funcione y lo ejecute. Créeme, que si tú sabes que hay una gratitud, porque eso se refiere a una gratitud. Si hay gratitud, tú le vas a dar más calor, siempre. Completamente. Y yo siento que creo que hay diferentes tipos de experiencias que creo que cualquier profesional se puede sentir identificado con esto. Hay experiencias que uno tiene que se sienten de una naturaleza un poquito más transaccional, y después hay experiencias que tú entiendes que son transformadoras, o sea, que ya están base a partnership. Y ese es vamos a decir, los clientes y la experiencia que yo aspiro a tener. Y es mucha de la que yo tuve con la experiencia que tuve viviendo fuera. O sea, como que el hecho de que el cliente te invita a sentarte en su mesa. Y eso, lo que tú dices también, hay un punto de vista ahí de mucha gratitud, del hecho de que you have a seat at the table, pero también eso crece tu nivel de compromiso. Y por ende tu nivel de output, tu nivel de tiempo. Con todo y todo podemos ser bastante profesionales, pero también somos humanos. Y la cosa que terminan, creo que, emocionándote, a mí me emociona mucho ver a la gente muy apasionada en lo suyo. O sea, ya sea independientemente de lo que tú haces, si yo veo que tú tienes una pasión innata, o sea, como que hay una... Mayra, ¿cuál es la frase ay, espérate, Charles Bukowski. Uh-huh. Charles Bukowski tiene una frase que dice, Find what you love and let it kill you. Eso es buena, pero y eso me encanta, pero vaya. And fire. Sí, Unless it comes burning out of you, don't do it. exacto. Que dice como que unless it comes burning out of you, don't do it. Y yo siento como que esa frase suena fatalista, pero a mí me encanta porque es básicamente, o sea, a la cosa que realmente te llenan, te motivan, y como que es casi una necesidad tú hacerlo. Y tú notas esa pasión en la gente. Y cuando yo tengo la dicha de poder, rodearme con esa persona, tener conversaciones y aún más ya trabajar con gente así, I'm sold. Sí, me identifico totalmente con eso. ¿Qué tipo de organización se beneficia de trabajar con ese talento que tú tienes o con ese know-how que ustedes como agencia pueden proveer? Yo creo que la compañía que más se benefician de tener ese como partnership con nosotros son compañías que tienen dentro de su plan estratégico una noción de cambio. Como el tener ese mindset de cambio, de tú querer mejorar, ya sea un aspecto de tu compañía a cara del cliente o incluso a cara interna, ya sea por ese proceso de innovación, ese proceso de human-centered design que estábamos hablando, y también compañías que siento que tienen esa curiosidad o esa motivación de entender, bueno, ¿cuál sería ese propósito social? ¿Qué hace mi marca diferente? O sea, ¿cómo yo puedo tener ese punto como de tipping point o de evolución en mi cambio, en mi marca? O sea que tienen que ser organizaciones con cierto grado de madurez como organización. O madurez de la organización, y tú me corregirás. Yo diría, tiene que tener una de las dos cosas. Tiene que tener madurez la organización o tiene que tener madurez el individuo que está creando ese startup. Uh-huh. Pero yo no me imagino ese tipo de estrategias en Jamil, Luis, JC con 23 años
creando Body Nation Arroyo Hondo. O sea, Sí, tú me lo vendes y no sé cómo se come, no veo justificación de gastar ese dinero. Hace sentido 10 años después, para nosotros. sí. Obviamente, y por eso te decía, o un negocio maduro, o Jamie, Luis JC iniciando un negocio hoy en día, un nuevo emprendimiento, con lo que ya sabemos. Ujú. Sí, o sea, yo creo que puede ser el principio, depende del mindset que tú tengas. Por ejemplo, una de nuestros clientes que hemos trabajado en los últimos meses es con Maciel Mejía, con su firma MAP, que es una Ujú. firma de arquitectura del paisaje. Y ha sido es una compañía para mí muy disruptiva lo que trae al mercado. Trae algo, vamos a decir, que se viene manejando de una forma súper nueva, lo que es arquitectura del paisaje, la forma tan, vamos a decir, uno académica, didáctica que ella y técnica que ella aporta, pero también esa sensibilidad a entender que lo que ella diseña y aporta tiene un impacto positivo dentro de quienes interactúan con sus creaciones. Es un ejemplo, vamos a decir, de una compañía que quizás no tiene que ser Que no es tan madura, pero tiene una noción de exactamente. para dónde vamos y quiere arrancar por el librito. Porque yo sé que para ella el proyecto es relativamente nuevo. Ella tiene, de manera informal, pues, que llegó al país, pero como que, ok, arranqué con mi firma, etcétera. No quiero cometer un error diciendo el año, pero viéndola del tamaño en que es, y que hice mi oficina, tengo departamentos, 2 o 3 años, top, diría yo. Sí, yo Me creo puedo que sí. equivocar. Ujú. O sea que no, yo creo que estamos diciendo lo mismo. Tú tienes que o tener la madurez como organización para tener como ese tipo de iniciativa, ese tipo de necesidades, porque esas necesidades no se crean de la nada, se crean producto de las experiencias, de tú ver qué funciona, qué no funciona, de recibir feedback de tu comunidad. Entonces, por eso yo soy de pensar, como que poniéndome en la silla del cliente, Ujú. de que o tú tienes que tener un negocio que ya te está pidiendo eso, o tú tienes que tener ya una experiencia previa que te dice, no, yo sin eso no trabajo, Ujú. porque es mi forma de verlo. Sabiendo esto, mañana yo emprendo algo diferente a Body Ignition o relacionado, y tenemos que trabajar con ese nivel de estrategia desde el primer día. Ujú. Sí, nosotros internamente tenemos nuestro, vamos a decir, client personas. Y nosotros lo llamamos hungry leaders, o sea, líderes que sean hambrientos, o sea, que quieran cambio. Impact doers, o sea, gente que quiere crear un impacto positivo. O sea, lo mismo que tú hiciste con Body Ignition, tú lo hiciste en tu... Porque tú nos ayudaste a nosotros también como a definir eso buyer persona. Sí. Ok, estos son los diferentes tipos de clientes Body Ignition, que no lo voy a decir porque no quiero Porque arruinar, estrategia. no quiero decir aquí lo que hemos venido trabajando, pero literalmente logramos como identificar los principales estereotipos, podría Sí. decir, de clientes que tenemos en Body Ignition, y ese estereotipo que prefiere, que valora, Ujú. que no valora, y eso te ayuda a tú diseñar una propuesta de valor que sirva a esos individuos en lugar de tú agarrar y empezar a tirar pata voladora. Exacto. Voy de nuevo. Entonces, tus varias personas son hungry leaders. Hungry leaders, impact doers y disruptors. O sea, gente que está tratando de traer algo nuevo, por ejemplo. Y a veces hay una combinación. Yo te dijera que Maciel yo la clasificara en un disruptor, pero también un hungry leader. Y por parte de la estrategia que hemos creado también tiene su componente de impact doer. Entonces, no es que tiene que ser... Una sola. Exacto, eso es como criterio que nosotros queremos ir pensando, porque de nuevo, es como que yo lo que creo es que el mejor trabajo se hace cuando hay como una relación donde el match, o sea, el mix, tiene sentido y trae valor. Te voy a hacer una pregunta personal. Tú pudiste perfectamente, tú tienes un papá y una mamá emprendedores. Los dos son emprendedores. Tu papá en el área de finanzas, una persona que
que ha sido muy relevante en lo que él hace y al día de hoy sigue activo y tiene una empresa que no sé quién de ustedes la va a continuar, creo, a lo mejor Lilo, no sé si Lilo está en el mismo campo. Y bueno, tu mamá tiene un centro educativo. Vamos a darle su payola a la casita de colores. Tu mamá tiene un centro educativo que tiene que más de 20 años, mínimo. Sí, creo que 25 cumple ahora. Entonces, tú pudiste perfectamente decir, o me voy por la educación, o me voy por el área de finanzas, y como que tengo lo mío seguro. Entonces, ¿qué te hizo a ti querer inventar, viajar para Nueva York y querer buscar el sueño americano cuando tú tenías tu sueño dominicano aquí? Jetour es una marca china de prestigio internacional, distribuida en la República Dominicana por Grupo Martí. Ha sido la marca de mayor crecimiento en años recientes, con exportación a más de 30 países. En su showroom puedes ver 4 modelos disponibles: la X70, la X70 Plus, la X90 Plus y la Dashing. Todos cuentan con una garantía de 5 años o 150,000 kilómetros con el mantenimiento preventivo incluido. Jetour, drive your future. Tú sabes que es una buena pregunta. Yo creo que nadie me la había planteado de Tú esa eres manera. rebelde, tú te consideras persona rebelde, una rebelde sin causa. Sin causa no, con causa sí. Ah. Pero, bueno, yo te dijera que primero, a mí siempre me interesó mucho el diseño, sin entender muy bien lo que era el diseño. Que eso es... yo sabía que a mí me gustaba mucho el acto de creación. O sea, el hecho de que no hay nada y después hay algo. Yo me enamoro de ese proceso. Yo solamente sabía eso. Y luego uno decía, bueno, chabón suena como la mejor, the next great step. Yo creo que mucho de mi carrera fue como, what's the next great step? Lo que sí viene siendo algo interesante que tú mencionas de mis padres es que cuando yo sí decidí hacer mi maestría y yo dije, bueno, hay una maestría, la estoy leyendo, me interesa muchísimo, SBA en Nueva York, diseño para innovación social. Eso fue hace 8 años. Mi papá me dijo, ok, ¿y quién? O sea, ¿qué trabajo tuvo que conseguir con eso? Porque hace 8 años y ahora sí te digo que esto se está viendo mucho más naturalizado, lo que el impacto social y cómo se está, vamos a decir, segmentando esos sectores. Y la inversión que está sucediendo en esos sectores. Hace 8 años eso era algo difícil de entender. Para mí, en mi cerebro tuvo mucho sentido el hecho de decir, bueno, mi capacidad de lo que yo siento que yo soy buena en diseño. Y mi propósito y lo que yo quiero hacer en la tierra es hacer un cambio positivo. Entonces eso suena muy básico, pero en mi cerebro esas dos cosas se unieron y de ahí es que creo que nace mi carrera. Te entiendo y te lo respeto, pero tú quieres un impacto más positivo que crear esas nuevas generaciones que están en el preescolar sin dar tanto tumbo. Bueno, es que yo creo que cada quien tiene que perseguir uno lo que es bueno y lo que te apasiona. Y una de las cosas que yo le agradezco mucho a mis padres y a mi familia como tal es que eso siempre se ha tenido muy claro. O sea, tú persigues lo que tú sientes, o sea, que te va a llenar. Tu mamá nunca te dijeron de que no, pero quédate con esto. No. ¿Quién se va a encargar de esta vaina? No, ellos... Tú sabes que no es común eso. O sea, yo con mis padres experimenté lo mismo. O sea, trabajé en la empresa familiar y como que yo siempre supe en mi cabeza y atrás que lo que yo iba a hacer era tomar la rienda del negocio del viejo y seguir tirando para adelante. Sin embargo, mi viejo nunca me boicoteó ni me quiso sacar de mi esquema de Bold Nation como un side project. Y en el momento en que Bold Nation cogió su fuerza, que el primero que me sentó mi papá a mí y me dijo, mira, mijo, yo creo que tú tienes que ya irte 100% en lo tuyo. Sí. Fue el viejo mío. Y hablando con gente, yo me he dado cuenta de lo escaso que es ese tipo de cosas. Sí. Porque algo tan sencillo como que tu familia te deje estudiar lo que tú quieras, que te dejen emprender en lo que tú quieras, aunque eso signifique no ser el relevo de lo que ellos han creado para ti con mucho esfuerzo. Claro. Eso no es fácil. No. Y eso no es algo normal. Así que cuando uno lo ve, eso es literalmente un aplauso para tu papá y a tu mamá, porque eso no es normal. Sí, yo estoy
yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que yo estoy muy agradecida y me siento muy privilegiada con esa formación. Una de las cosas que a mí siempre se me ha quedado, que yo creo que esto fue un consejo que mi abuelo le dio a mi papá y mi papá me lo pasó a mí. Él me decía que en la vida tú vas a tomar muchas decisiones. Y hay muchas decisiones que hay forma, como aunque tú tomes una mala decisión, hay forma de tú, vamos a decir, volver a tu camino, Rectificar. exacto, aprender bajo errores. Pero él me exhortaba que hay dos decisiones que realmente eligiera que son decisiones importantes. Solamente dos. Y la primera es, ¿qué tú vas a hacer con tu tiempo aquí? O sea, con el tiempo que tú tienes, ¿qué vas a hacer? Y lo segundo es, ¿con quién tú vas a compartir ese tiempo? Y eso yo creo que él me lo mencionó cuando yo era como un adolescente y todavía se me queda bastante marcado. Y si tú fuese a aterrizar un poquito más, para que no suene tan Romántico. romántico, efímero, para mí es, bueno, o sea, ¿cuál va a ser tu trabajo? O sea, como que yo sí creo que todo el mundo llega al planeta de una manera u otra a servir, o sea, a hacer algo porque uno no vive Aislado. aislado. O sea, entonces, what's gonna be your act of service? O sea, como que cómo tú vas a servir, ya sea a tu familia, ya sea a tu sociedad, a tu a tus amigos, a tu familia, a tu familia, a tu comunidad. Y el segundo, con quién tú vas a dedicar tu tiempo. Lo primero es, en mi caso, con quién tú te casas, ¿verdad? Porque esa es la mayor parte del tiempo. Ahí ya la Sí. macate, nada más te queda tu trabajo. Sí, para nada. Está uno de dos. Mire, imposible, al revés. Pero también, o sea, como que con quién tú te rodeas en términos de tus amigos, tu comunidad, con quién tú trabajas. Entonces, yo tuve la dicha de ser criado con gente que entendía que eso eran, vamos a decir, direcciones que seguir. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Creo que una manera de reducir el decision making a las dos cosas más importantes, y eso en puro lo decimos cada rato. O sea, una de las decisiones que más va a impactar tu vida es con quién tú te casas, Sí. con quién tú te unes. O sea, eso va a ser un determinante de lo feliz o infeliz que tú vas a ser, de la familia, o sea, lo que tú vas a esa nueva generación que tú vas a traer al mundo, que sirva para algo. Y si tú te fijas, depresión, o sea, hoy en día se habla mucho de salud mental, y yo creo que es uno de los trending topics en cualquier foro de discusión. Y si tú analizas el trasfondo de la salud mental, o tiene que ver con falta de propósito, trabajo, a que tú te dedicas, Ujú, o tiene que ver con conexión, ujú. que tú puedes estar seguro que una persona que tiene un buen matrimonio, que hizo una buena selección de pareja y que trabaja en algo que le guste, es muy difícil que caiga. Obviamente hay situaciones, tú sabes, del momento, Claro, específicas, la vida pasa. que pueden ser traumáticas, pero viendo la foto grande de lejos, ya eso te pone en el lugar correcto. Sí. Una buena selección de pareja y trabajar al tener algún tipo de propósito, que la gente confunde propósito con retorno de inversión del tiempo. Ujú. Y no, tu propósito no tiene necesariamente que rendirte una rentabilidad X. No. Ujú. Por eso tú ves muchas veces que mujeres, lo vemos más mujeres, se casan con tigres que son muy exitosos, adinerados, no tienen una necesidad, ¿verdad?, de trabajar, y se dedican a algún tipo de vocación social, o si no, crean algún tipo de negocio que se ajuste a su estilo de vida, que le permita participar en la manera en que ellas quieran en la crianza. Ujú. Pero las mujeres que tienen ese tipo de propósito, ese tipo de, digamos que de intención, de intencionalidad en su día a día, tienden a ser mujeres más felices.
Y con eso yo no lo estoy reduciendo a que eso es lo único que debería hacer una mujer, porque nunca faltan ese tipo de comentarios. Lo mismo pasa con los hombres. Ujú. Simplemente creo que si analizamos estadísticas, es mucho más común ver mujeres arrepentidas de no haberse desarrollado, producto de que tomaron alguna decisión en su matrimonio, familia, bueno, déjame dedicarme, pero probablemente los primeros años de vida de un niño son los más sacrificantes. Pero si tú abandonas lo que tú haces por 5 o 7 años y luego tú te quieres volver a insertar en el mercado laboral, a veces es difícil. O a veces tú no encuentras trabajos que te permitan volver a reintegrarte, pero con el tipo de flexibilidad de tiempo que tú quisieras. Y evidentemente también vemos hombres que sí son muy exitosos, pero coño, trabajan en vainas que no le dan ningún tipo de plenitud. Ujú. O trabajan en ambientes que son totalmente hostiles. Eso se ve muchísimo aquí en las grandes organizaciones. Sí, tú puedes estar ahí arriba, pero tú trabajas en un ambiente laboral tóxico, ahí todo el mundo te quiere volar la cabeza, Sí. ahí todo el mundo abajo está con los dientes afuera, loco, porque tú cometes un error para joderte. Entonces, ese es el tipo de cosas que al final impactan totalmente cómo tú te sientes, tu salud mental. Con el seguro para tu auto Unit, obtienes un seguro full para vehículos de hasta 15 años de antigüedad con la mejor cobertura. Además, incluye seguro full, casa del conductor y asistencia vehicular. Y también puedes incluir un auto rentado. Solicítalo en hasta 12 cuotas mensuales con solo un par de clics en la página www.unit.com.do. Sí, completamente. Yo siento que para mí, independiente del género, yo lo que creo que la gente se tiene que sentir útil en lo que hace y como vista. O sea, como que uno se olvida también que hay un aspecto social y aunque uno no hace lo que hace por el otro, el hecho de tú hacer algo que tú sientes que tiene utilidad, que tú te sientes que tú estás siendo útil, independientemente de lo que eso simbolice para ti, y que hay otro ser humano que está viendo eso, o sea, que tú estás siendo visto, yo creo que eso también complementa esa conversación de propósito. Tú tuviste dos abuelos muy sabios, porque Sí. tu abuelo de parte de madre también, yo sé que era... tu abuelo de parte de padre no lo he conocido, pero tu abuelo, don Ciro, era un libro andante, ese señor. Yo sé que tú tienes muchas anécdotas también de él. Sí, él es o sea, fue una persona extremadamente especial. Y también, él fue una persona que me enseñó a mí mucho. Él fue un hombre extremadamente fuerte, o sea, influenció mucho de, creo que la historia de nuestro país. Fue un patriota hasta el final, fue un diplomático con más de 30 años de carrera. Yo creo que mi familia sí ve esto me va a matar, pero no sé cuántas misiones hizo, pero era una cantidad absurda de Porque misiones. tú deberías saber el número. Oh, sí, claro. Pero también, siendo una persona que tenía tanta, para mí, influencia, sabiduría, también era una persona, y más un hombre, extremadamente sensible. O sea, mi abuelo era un poeta. O sea, yo creo que una de las conexiones más lindas que yo tenía con mi abuelo era un poema que los dos no sabíamos como de corazón. Y él comenzaba el poema y pues yo lo seguía. Y era como que nuestra conexión. Entonces también eso son vivencias que son muy interesantes porque yo creo que la visión de lo que para mí es un hombre, y fue un hombre súper poderoso y de nuevo, con una cantidad de incidencia, o sea, su vida como que contó, toda la vida cuenta, pero yo siento como que su vida contó. Pero también tenía una sensibilidad humana, una protección familiar. Entonces es interesante cuando tú ves gente que es tan, no sé, como que tiene tantas capas. Polifacético, tan Exactamente. polifacético. Sí, ese tipo de personaje, yo siempre he disfrutado mucho
estar entre personas mayores y de chiquito yo disfrutaba como estar entre mi papá, mi abuelo y como a mí me gusta adquirir sabiduría Sí. y escuchar esa vieja historia y tú observas tu abuelo y tu abuelo como que sabía ejemplificar muy bien todo eso. Sí. Ok, ¿cómo ser duro profesionalmente? Check. ¿Cómo ser duro a nivel de impacto social? Double check. Ujú, ¿Cómo ser un papá que sus hijos quieren y respetan? Double check. Es como que era muy balanceado. ujú. Por lo menos viéndolo de afuera, no sé en su día a día cómo él lograba hacerlo, o si tuvo épocas en las que tuvo que hacer algún tipo de sacrificio. Pero es el tipo de vida que tú lo analices, tú ves, ese tigre, he had a good run, Sí. ¿sabes? Sí, y yo estoy muy consciente y muy agradecida sabiendo como que eso es lo que a mí me rodea y de ahí es que yo he podido, vamos a decir, jalar referencias de mi vida, o sea, como lo que estábamos hablando de que quizás eso no son todos los casos. Me siento como muy, como que, como dicen los gringos, very aware y muy agradecido de tener esas relaciones y esos ejemplos. Bueno, yo me mantengo de mi parte observándote a ti en lo adelante. Yo sé que tú ahora estás empezando con lo de eh, Human X Design, se llama la Human marca. by Design. ¿Y por qué yo digo X? Porque tiene Hay una una X. X, ya. Con Human by Design, yo sé que nosotros hemos sido de los primeros clientes de ustedes, así que te auguro mucho éxito. Yo sé que voy a estar cerca para ver cada uno de esos pasos. Y de verdad que te agradezco el acompañamiento que hemos recibido. Yo sé que tú has dado más de lo que tenías que dar en ese proceso. O sea, tú debiste haber terminado con nosotros hace como 6 meses y nos seguimos reuniendo todos los viernes. Eso es algo que tú, ya un compromiso tuyo, tú sabes, y no un compromiso, más bien como una consideración que siento que estás teniendo con nosotros. Probablemente por lo que hablamos antes, de cuando tú... Uno se enamora de proceso y de cliente y de proyecto. Y eso es lo que a mí me ha pasado con este proyecto. Entonces, basado en lo que hemos recibido, a mí lo único que me queda es desearte eso con mucha X. Muchísimas gracias. Te lo agradezco mucho. Si tú escuchas la tertulia antes, tú sabes que siempre nos despedimos con el vino duro. Yo sé que este va a ser tu momento favorito. ¡Wow! Y elegí un vino. Yo sé que tú eres amante del vino, pero elegí un vino que creo que te va a gustar. Tú, cuando tú lo veas, tú me dices si te conozco bien. Ok. Son 2 regalos, ese es el número 1. ¡Wow! Yo no sabía que habían regalo. ¡Qué chulería! Claro. But of course. Te conozco bien. Me encanta. Buenísimo. Pero lo vamos a tener que compartir, ¿verdad? Bueno, mañana tenemos una juntadera, o sea que si tú quieres, mañana mismo lo compartimos. Buenísimo. Y número 2, esos son unos funky tags. Ese lo hizo Caro, ¡Wow! personalizado para ti. Eso está hermoso. Me encanta. Te encantan los funky tags. Señores, sigan funky tags. Me encantan los funky dejen de ser tags. ¿A tan qué cámara tengo que mirar? Aquí. Me encantan. Está bellísimo. Está lindísimo. Qué chulo. Dando los colores. ¿No? Carla, gracias por acompañarme hoy. Gracias a ti por la Viste invitación. que todo fluyó bien. Yo sé Sí, que tú no te resistías a venir. Me siento muy pero cómoda. buena conversación y buen todo. O sea, Perfecto. hemos pasado bien. Gracias. Yo espero que ustedes se sientan igual que yo y nos vemos la próxima semana.